lo que el Señor puso en mi corazón para compartir, ¿verdad?, en esta mañana, mediodía, es las resoluciones que nosotros tomamos de nuevo año. Y todos los años lo hacemos. Todos los años hacemos lo mismo. Y Dios trajo algunas escrituras, ¿verdad?, que le da un lugar a eso que nosotros estamos determinando hacer cada año, ¿no? Y yo quería compartirla con ustedes. En Santiago 4:13, y este capítulo y versículo habla de la fragilidad humana, ¿verdad?, y la incapacidad humana de determinar y hacer las cosas que nosotros pensamos hacer. Porque cuando nosotros tomamos resoluciones, las tomamos tal vez a largo plazo sin tener en cuenta que somos frágiles. Y aquí dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, ¿verdad? Es decir, venderemos, haremos las cosas que tenemos que hacer y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El 15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Las resoluciones de nuevo año. (4:13) Nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y en Santiago 5:7 habla de esa paciencia y oración, ¿verdad?, que nosotros como pueblo del Señor nos corresponde. Porque para el que no conoce las Escrituras, para el que no conoce la palabra de Dios, ¿verdad?, el tomar ciertas cosas sin contar con Dios, se le tiene por justificación, puesto que no conocen la palabra de Dios. Pablo mismo decía, yo hacía las cosas por ignorancia. Pero nosotros, los que conocemos a Cristo, tenemos que entender que no podemos desenvolvernos de la misma manera que se desenvuelve el mundo que ignora la palabra de Dios. Y para nosotros lo único que se nos está diciendo, y es en este mismo Santiago, capítulo 5:7, por tanto, hermano, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hay hermanos, ¿verdad?, dentro del cuerpo de Cristo que siempre tienen que hacer algo. Ellos piensan que no hacer algo, es decir, descansar en el Señor, ¿verdad?, es un sinónimo de inapetencia espiritual. Por lo tanto, todo lo que el Señor habla en su palabra de entrar en su reposo, ¿verdad?, de confiar en Él, de esperar en Él, todo eso, ¿verdad?, lo ven como algo que es una inapetencia espiritual. Por lo tanto, ellos tienen que agregar siempre algo que yo tengo que hacer. Porque si yo no hago aquello, entonces yo no estoy bien con el Señor. O el Señor no me puede a mí complacer o tener en el lugar que me tiene que tener por cuanto yo no estoy haciendo algo para el Señor. Y si eso es algo que el Señor le pone en su corazón, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque hay personas que están sirviendo. Pablo dice, yo he trabajado y sigo trabajando, y Cristo dice, mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo hasta hoy. ¿Verdad? Pero hay un hacer, ¿verdad?, que es
por lo que Dios pone en tu corazón, ¿verdad? Porque dice que el querer como el hacer viene de Él y de su voluntad, ¿verdad? Que eso también hace que tú entres en el reposo del Señor, aún obrando en las cosas que el Señor te ha puesto en su corazón. Cada año, ¿verdad?, nos viene la idea de hacer resoluciones, ¿verdad? Y las resoluciones, ¿verdad?, son resoluciones que tienen que ver en el plano natural, ¿verdad? Muchas veces decimos, voy a bajar de peso. Ese es el común denominador, esa es la más tremenda, ¿no? Este año que viene sí voy a bajar de peso. O algunas personas que tienen algún hábito dicen, pues este año voy a dejar de fumar o de beber, o otros dicen, voy a pagar mis deudas, ¿verdad?, para estar más libre de eso. Otros dicen, necesito hacer más ejercicio, necesito pasar más tiempo con mi familia, y todo ese tipo ¿verdad?, de resoluciones que tienen que ver con el plano natural. Pero lo cierto es que cada año la tomamos. Y la razón que la tomamos es porque el año pasado que la tomamos no la cumplimos. Se hizo una estadística, ¿verdad?, en el 2007, y la tengo en el teléfono, después si quieres se la puedo enseñar, que el 88% de las personas que toman una resolución de nuevo año fracasan en cumplirlas. Habiendo un 50% de personas convencidas, que están bien convencidas de que la van a lograr. Y solamente un 22% logran cumplir algunas de las resoluciones, no todas en su totalidad. Eso pasa siempre en el plano natural. Pero eso, como dije, ¿verdad?, nos asegura algo, ¿verdad?, que nosotros estamos incompetentes de cumplir las cosas que nosotros mismos nos trazamos. El hombre por lo general está incompetente de cumplir las cosas. Del hombre estar competente de cumplir las cosas, dice la Escritura, que Cristo no hubiera necesidad de que Cristo viniera y hubiésemos podido cumplir la ley. Pero el hombre está incapacitado. No puede cumplir las cosas, ni las que Dios demanda de nosotros, ni las que nosotros demandamos de nosotros mismos. Y eso es hablando solamente, ¿verdad?, en el plano natural. Nosotros nos obstinamos, ¿verdad?, en decir este año sí, este año, ¿verdad? Y como leíamos arriba, ¿verdad?, nuestra vida dice que es como neblina, que se va, que viene. Hay personas que se van más temprano, hay personas que se van más tarde, ¿verdad?, pero se van. A Salomón le costó bastante encontrar este asunto, ¿no? Pero en Eclesiastés 1 dice, ¿verdad?, 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Porque nosotros decimos, ¿verdad?, este año, ¿verdad?, es un año de grandes planes, de grandes retos, y utilizamos ese tipo de palabras, ¿verdad?, para describir el año que viene. Pero dice Salomón aquí, ¿verdad?, en el 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Y responde mismo, lo mismo que será. Dice otra vez, ¿qué es lo que ha sido hecho? Y vuelve a responder, lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. No hay nuevas resoluciones, no hay nuevos planes, no hay... Si tú lo quieres hacer porque Dios te lo pone en tu corazón, hazlo. Pero no espere que va a haber algo nuevo a lo que hubo el año pasado. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Si tú quieres argumentar con la palabra de Dios, pues argumenta con la palabra de Dios. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es eso. ¿Hay algo aquí? ¿Verdad? ¿He aquí, esto es nuevo? ¿Que se pueda decir esto, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Verdad? No hay nada nuevo.
Y estas resoluciones, ¿verdad?, que se tomamos en el plano natural, ¿verdad? Pero también, cuando esto pasa al plano espiritual, ya la cosa cambia, ¿verdad? Porque los únicos defraudados en no cumplir las resoluciones naturales somos nosotros mismos. El único que se siente defraudado, ¿verdad?, en decir, iba a hacer esto y no lo hice. Mira, yo por ejemplo dije, voy a bajar de peso. Y no he podido bajar de peso. Bueno, he bajado 2 libras, de hecho. Pero voy a abstenerme de ciertos alimentos para poder perder peso. Y es imposible. Es imposible. Yo no te digo que hay quien pueda cumplirlo, pero yo te digo que es imposible. Y si lo cumples por un tiempo, está bien. Vamos a esperar al año. Vamos a esperar al año. Pero ya cuando estas resoluciones pasan al plano espiritual, ¿verdad?, ya la cosa cambia, ¿verdad? ¿Y en qué cambia? ¿En que la vamos a cumplir? No. Porque si no pudimos cumplir las naturales, ¿cómo vamos a cumplir las espirituales también? ¿Verdad? Hay congregaciones que todos los fines de año hacen resoluciones de nuevo año. Y la Biblia, en la Biblia no se registra, ¿verdad?, ni tampoco se respalda nada en contra ni a favor de las resoluciones. Tú no vas a encontrar nada en la Biblia que diga que no tome resoluciones. Pero sí, cuando esas resoluciones las tomamos haciendo un voto a Dios como congregación o haciendo algún tipo de pacto con Dios como congregación, ¿verdad?, eso sí es de aclarar, ¿eh? Muchas de las resoluciones que se toman, ¿verdad?, es leer la Biblia un año. Y te dan inclusive hay personas que han escrito libros de cómo leer la Biblia en un año. Y te dan un folletico que dice de tal capítulo a tal capítulo debes leer la Biblia en un año. Y yo me pregunto, ¿y cuando leas la Biblia en un año qué? Otra de las resoluciones que se toman es orar todos los días o ir incrementando, ¿verdad?, el tiempo de oración al día. Otra de las resoluciones que se toma es ganar un alma para Cristo, por lo menos una al mes. Ganar un alma para Cristo por lo menos un mes. Y vamos a estar mirando eso también. O involucrarse en servir al Señor en alguna área dentro de la congregación o fuera de la congregación. Son resoluciones que aparentemente suenan bonitas, pero son muy peligrosas. Son muy peligrosas. Y como decía, estas resoluciones se toman haciendo una confesión congregacional delante de Dios, ¿verdad?, donde todo el mundo se toma la mano, ¿verdad?, o algún tipo de pacto con Dios. Para la iglesia, la cual está bajo el nuevo pacto, que estuvimos hablando ahorita hace un ratico, este tipo de práctica está prohibida. No está prohibido el que tú tomes una resolución, pero sí el hacer pacto con Dios y hacer promesas a Dios, la cual tú sabes que no vas a poder cumplir. Y está prohibida por ciertas razones, ¿verdad? Una de las razones es que Dios es el que hace el pacto. No es el hombre haciendo pacto con Dios. Dios es el que hace el pacto. Él es el que pone los términos del pacto y son establecidos única y exclusivamente por Dios. Por eso nosotros como congregación, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, no podemos hacer pacto con Dios. El último pacto que se hizo fue el pacto de la gracia, ¿verdad? El nuevo pacto. Ese pacto es incondicional y eterno, ¿verdad?, como otro de los 4 pactos que se mencionan también en el Antiguo Testamento.
nosotros que recibimos, ¿verdad?, a Cristo, ¿verdad?, al creer en Cristo, ya recibimos los beneficios del nuevo pacto. Número 4 dice que al pacto tú no le puedes añadir ni quitar. Por tanto, el hombre no debe ni puede hacer pactos con Dios. Porque el que tú tomes una resolución en lo natural, bueno, el que tú tomes una resolución en decir quiero leer la Biblia un año, no hay nada malo en el asunto. Pero cuando yo esto lo hago haciendo un voto a Dios, una promesa a Dios, un pacto a Dios, entonces ya la cosa toma un sentido diferente, ¿verdad?, en cuanto a lo que nosotros estamos diciendo. Gálatas 3:15 dice que un pacto que sea de hombre, y está hablando de un pacto horizontal, ¿verdad?, de hombre con hombre, porque se hacía en el Antiguo Testamento, se hacían pactos de hombres con hombres, por alguna cosecha, por algún pozo, por algo, se hacían pactos de manera horizontal, dando a entender que ese pacto no es lo mismo que un pacto que es de Dios hacia el hombre, sino que es de hombre a hombre. Dice que aún siendo ese pacto, ¿ves lo que te está diciendo? Aún siendo ese pacto un pacto, ¿verdad?, de esa manera, de hombre a hombre, dice, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. Ahora imagínate el pacto que Dios ha hecho contigo o con nosotros, ¿verdad?, como su iglesia, como su congregación. Y aún en el Antiguo Testamento, si nos fuéramos a ir al Antiguo Testamento, hay un signo de pare, un stop sign, ¿verdad?, sobre este asunto. Y la razón que hay esto es porque Dios nos está guardando de pecar contra Él. Esa es la única razón por la cual Dios te dice no pases esta línea que yo estoy estableciendo. Y la razón que Dios lo hace es porque Él conoce nuestras debilidades y nuestra condición. Y sabe que hay un 100%, fíjate, yo no digo ni un 99.9%, un 100% de probabilidades que no lo vamos a cumplir. Si hubiera solamente una milésima de oportunidad, ¿verdad?, nosotros pudiéramos decir algo nos podemos llevar nosotros. Pero nosotros no nos podemos llevar ninguna gloria porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Si Dios no es el que hace en nosotros, nosotros no podemos hacer nada. 100% de probabilidades que nosotros no podamos cumplir al menos una de las resoluciones que nosotros nos hemos establecido delante del Señor. Y ya sea por los motivos que sean, no la podemos cumplir. Mira lo que dice Eclesiastés 5, hablando de la insensatez, ¿verdad?, de hacer votos a la ligera. Eclesiastés 5:1 dice, y recuérdense que estamos tratando ahora ya no solamente las resoluciones en lo natural, sino que ahora estamos hablando de las resoluciones en el plano espiritual que se toman dentro de una congregación haciendo votos a Dios. ¿Verdad? Cuando fueres a la casa de Dios, dice Eclesiastés 5:1, guarda tu pie de acercarte más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. El hablar ante tiempo, el hablar mucho y el hablar ante de tiempo, dice que eso es un sacrificio de los necios. Porque eso es lo que hablan los próximos versículos. Ese es el sacrificio de los necios, el hablar anticipadamente. Porque no saben que hacen, ¿verdad?, mal. En el 2 dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure en proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Dios es eterno, Dios fue, es y será, y nosotros estamos aquí, que lo único que sabemos es el día que nacemos, pero no sabemos el día que partimos. Él está hablando de que Dios es eterno y está hablando de la fragilidad, ¿verdad?, en lo natural que nosotros los seres humanos tenemos. No podemos ir más allá
¿verdad? Por eso es que dice que cada día trae su propio afán, porque no podemos ir más allá, ¿verdad? Es solamente si Dios permite que nosotros nos levantemos, que nosotros podamos hacer. Porque no podemos, ¿quién sabe lo que va a pasar dentro de un segundo o dentro de 2 segundos? ¿Alguien sabe eso? Entonces, ¿cómo si alguien no sabe eso, cómo vamos a hacer proferir pactos de largo término sin tener en cuenta, ¿verdad?, que nosotros no podemos hacerlo? El 3 dice, porque la mucha ocupación viene el sueño. ¿Alguien conoce eso? El que trabaja mucho. Llega aquí a la iglesia y se queda dormido. ¿Cierto? Es así. Dice que por la mucha ocupación viene el sueño. Si alguien tiene otra fórmula que no sea esa, porque yo sí lo sé. Cuando tú estás cansado de trabajo y de ocupación y de hacer las cosas, usted cae rendido como una piedra. También dice que de la multitud de las palabras, la voz del necio. Y eso me recuerda a lo que dice Proverbios 10:9, que dice, de las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena los labios es prudente. El 4 de Eclesiastés 5 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Y ahí es donde está el problema nosotros, ¿verdad? Porque Él no se complace de los insensatos, ¿verdad? Eso quiere decir de los irresponsables, de los inconsistentes, de los tarambanas. Eso es lo que es un insensato. Dice, cumple lo que prometes. Y ahora, sabiendo Dios que nosotros no podemos cumplir, dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, ¿verdad?, que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y usted sabe que muchas de las cosas que hoy en día se hablan, ¿verdad?, en las congregaciones, y no digo en todas las congregaciones, pero en algunas congregaciones, es de hacerte un blueprint en tu mente, un plano de las cosas que tú desearías y que desearías llegar a hacer. Porque dice que enfocando eso, ya tú tienes una perspectiva de a donde tú te quieres dirigir. Y aquí dice que donde abundan los sueños, ¿verdad?, esa fantasía, esa cosa de decir voy a hacer y dice que también abundan las vanidades. Y todas las personas, hermano, que se han propuesto eso y que de alguna manera han logrado las cosas, terminan en vanidad, ¿verdad? Terminan comprándose esos aviones caros, terminan viviendo una vida de millonario, ya no les interesa el asunto de las cosas de Dios. Lo único que les interesa es lo que ellos viven y lo que están haciendo. Así que la Biblia no se equivoca. La Biblia no se equivoca. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Teme a Dios, es lo que dice la palabra. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos cumplirlas? ¿Verdad? ¿Por qué nosotros no podemos cumplir las resoluciones, ¿verdad? Por lo menos todas las que nos proponemos. Porque aunque somos hijos de Dios, ¿verdad?, y tenemos una nueva vida, y somos una nueva criatura creados en Cristo Jesús, y esa criatura es espiritual, y las leyes espirituales que gobiernan sobre esa nueva vida, ¿verdad?, están guardadas por Dios. No obstante, estamos en un cuerpo lleno de imperfecciones, vendido al pecado, en el cual actúan leyes que nos llevan a hacer todo lo contrario de lo que uno quiere hacer. Cuando tú tomas una resolución de decir, voy a leer la Biblia en un año, delante de Dios, ¿cómo sabes tú que tú no vas a fallar ninguno de esos días?
Y no le digas después, dice, al ángel, ¿verdad? Y está hablando a Dios. Fue por ignorancia. ¿Cómo sabes tú que la vas a cumplir? Ya que hiciste ese voto delante de Dios, ¿cómo sabes tú que lo vas a cumplir? ¿Qué me haces pensar a mí que tú sí puedes cumplir las cosas que tú prometes delante de Dios? Romanos 7:18, ¿verdad? Pablo diciendo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no more bien, porque el querer el bien está en mí. Por esa nueva criatura que nosotros tenemos. Cuando esa nueva vida está en nosotros, esa nos inclina a las cosas de Dios. Nos inclina a agradarle a Él, a hacer las cosas que son para Él. De no tener esa vida, nosotros no somos inclinados a Dios para nada. Estamos en dirección contraria a las cosas de Dios. Pero el que nosotros hoy podamos decir, Señor, necesito de ti, necesito que tú me ayudes, eso es lo que el nuevo hombre, esa nueva criatura está demandando, ¿verdad? Está pidiendo a Dios constantemente. Pero dice Pablo que por cuanto él está en ese cuerpo, dice que no está el hacer esas cosas que, ¿verdad? Que esa nueva vida demanda. Dice Pablo también en el 25, por eso doy gracias a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi carne a la ley del pecado. Tenemos que descansar, ¿verdad? En el Señor. Descansar en el Señor. Eso es lo que está diciendo él cuando dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Segundo, por lo cual nosotros no podemos cumplirla, porque a lo mejor no llegamos, ¿verdad? Dice que estiramos la pata antes que lleguemos. Estiramos las patas antes que lleguemos. ¿Qué te garantiza tú que ahorita o dentro de 1 hora, 2 horas, tú no vas a estar vivo? Como decía, aquí lo único que nosotros sabemos es el día que nacemos. Y eso es porque mamá y papá nos los dijo, ¿oíste? De lo contrario, ni nos enteramos. Pero el día que nos vamos, eso no lo sabe nadie, solamente Dios. Por eso los días que nosotros vivimos tenemos que vivir para agradarle a Él y descansar en Él. También dice que posiblemente no la podamos cumplir, ¿verdad? Es porque lo que ha pedido no está en la voluntad de Dios. Dice que nosotros no sabemos cómo pedir. O tal vez no sea el tiempo, ¿verdad? Para ello. Ahora vamos a ver si de haber nosotros tomado resoluciones, ¿verdad? Porque la resolución no está, el asunto no está en la resolución. El asunto está en hacer votos a Dios y hacer pactos a Dios con estas resoluciones que nosotros estamos tomando. Pero si aún tomaste las resoluciones de decir, voy a leer la Biblia 1 año, voy a orar más, ¿verdad? Voy a hablar de Cristo, no es ganar almas para Cristo, sino hablarle de Cristo. Porque el que gana las almas es el Señor. ¿Ok? Eso es lo que quería, ¿verdad? Aún si has tomado esas decisiones, que son decisiones que lo que tú estás buscando es, de alguna manera, agradar a Dios con esas resoluciones. Pero no hagas pactos con Dios, no hagas promesas con Dios. Aprende a decirle, Señor, lo voy a hacer, pero voy a descansar en ti. Tú me vas a ayudar, Señor, si está en tu voluntad hacerlo. Pero si aún lo hiciste, ¿verdad? Que en estas resoluciones que tú tomaste, ¿verdad? Esté Dios en esos planes. Porque muchas veces decimos voy a bajar de peso y tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con nuestra estética, tiene que ver con las cosas, pero no es voy a bajar de peso para que mi cuerpo, ¿verdad? Y mi carne sirvan al Señor. Hay motivaciones diferentes. Hay motivación que son para agradar a Dios en cuanto a salud, ¿verdad? Porque dice que somos templo del Espíritu Santo, por lo cual tenemos que cuidarnos físicamente. No para
vanagloriarnos. O para decirle, aquí está Mr. Universo y la próxima Miss Universo voy a ser yo. No es para ese tipo de cosas. Dice que Dios esté en esos planes, ¿verdad? Que Dios sea glorificado. Otra cosa es que tú no tienes que esperar al nuevo año para tomar esas resoluciones. ¿Saben que la práctica de tomar resoluciones de nuevo año se remonta a 3000 años atrás a los babilónicos? Y que después el Imperio Romano tomó estas mismas prácticas, ¿verdad? Y le oraban a un Dios que se llamaba el Dios de las puertas, porque era un Dios que tenía dos caras, ¿verdad? Y una miraba hacia adelante y la otra miraba hacia atrás, como diciendo el pasado es pasado y el futuro es futuro. ¿Verdad? Estas son prácticas que son ya bastante antiguas y que han venido haciendo. Tú no tienes que esperar el nuevo año. Nosotros no tenemos que regirnos por luna nueva, ni cosecha, ni nada. Nosotros lo único que tenemos que hacer es descansar en el Señor, ¿verdad? Tú no tienes por qué esperar al nuevo año para tomar, ¿verdad? Porque no hay nada místico. Nosotros creamos este tipo de resoluciones en el nuevo año porque, ¿verdad? Porque, y hablando ya de la parte espiritual, ¿no? Porque pensamos que es algo místico. No hay algo místico en el nuevo año, ¿verdad? Uno lo puede hacer en cualquier momento. Otra de las cosas que debes tener en cuenta es que debes de pedirle a Dios que te dé la gracia y la fuerza para hacerlo. Si Dios está contigo, ¿verdad? ¿Quién contra ti? Si no las pudiste cumplir porque dijiste voy a leer la Biblia en un año y hoy el jefe me dijo que tenía que quedarme hora extra y llegué cansado porque de mucho trabajo, ¿verdad? Viene el cansancio, viene el sueño. No te desanimes por eso. Retoma lo que tú habías decidido hacer, ¿verdad? Que esto sea una motivación para seguir adelante, no que te desanimes. Esto es importante, cuando tomas algún logro, no te van a gloria, dale la gloria a Dios, porque lo hiciste porque Dios te ayudó. Y otra de las cosas es que uno no debe afanarse por esas cosas, que debe de aprender a descansar, ¿verdad? Y entrar en su reposo. Lamentaciones 3:23 dice, nuevas son cada mañana. Ahí se rompió el problema del asunto de las resoluciones de nuevo año, de lo que será el día de mañana, ¿verdad? Dice Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No te apresures a hablar. Para los que, porque yo sé que esto no queda a nivel de nosotros, sino que esto a lo mejor pasa a otras personas, por lo cual toco estos temas. Si dispones en tu corazón leer la Biblia un año, ¿verdad? Que sea para el crecimiento espiritual. Y para que en ello glorifiques a Dios. La Biblia para nosotros no es un libro que tú coges y dices, lo leí en un año y se acabó el asunto. ¿Verdad? Nosotros debemos leer la Biblia cada vez que podamos, todos los días de nuestra vida. Hay personas que han estudiado la Biblia, han leído la Biblia y saben cero de la Biblia. Porque la Biblia ha pasado por ellos, pero ellos no han pasado por dentro de la Biblia. Yo pregunto, ¿verdad? ¿Los curas, los sacerdotes, los monjes, sabrán de la Biblia, sí o no? Posiblemente mucho más que nosotros. En cuanto al conocimiento de letras, ¿eh? Ellos la estudian también. Mas sin embargo le cantan a ídolos. Y entonces, ¿qué pasó con el Salmo 115?
cosas así. La Biblia no es que esto es un libro que ya leí, ya me lo sé. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Es nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Por excelencia. Así que si dispones leer la Biblia un año, que continúe todos los días de tu vida. De nada te vale leer la Biblia un año y ya. Si dispones en tu corazón a orar, ¿verdad? Porque hay personas que disponen en su corazón, Señor, yo quiero orar un poco más. No mires el tiempo. No es que la oración es mejor por la mañana, o la oración es mejor al mediodía, o la oración es mejor por la noche. No mires el tiempo. Cada vez que venga ese deseo de tu corazón, hazlo y punto. Ni tampoco lo hagas con palabras rebuscadas, sino que sea de tu corazón, ¿verdad? Que lo que tú hables a Dios, ¿verdad?, sea con transparencia. Tal vez tus palabras no suenan tan bonitas, pero Dios conoce tu necesidad, porque dice que antes que las palabras vengan a nuestra boca, ya Él conoce cuál es nuestra necesidad. Si vas a hablarle a alguien de Cristo, ¿verdad?, háblale sabiendo que Él es el único que puede rescatar esa vida. No hay tal cosa como que voy a ganar un alma para Cristo. Si no te pudieras ganar a ti mismo, ¿cómo te va a ganar un alma? ¿Quién te ganó a ti? ¿Te ganaste tú o te ganó el Señor a ti? ¿Quién te rescató, tú o el Señor? ¿Cómo entonces vamos a decir ese tipo de fraseología que se usa en congregaciones? Voy a ganar un alma para Cristo. ¿Quién es el que añade a la iglesia? ¿Quién es el que sabe los que van a ser sapos? Nuestra responsabilidad cuando dice ir por el mundo y predicar el Evangelio es predicar de Cristo. Y la mejor predicación que nosotros tenemos es el testimonio que está de Cristo en nosotros. Lo que Cristo hizo en mí. Porque que yo diga lo que Cristo hizo en Anita, o lo que yo diga lo que Cristo hizo en Alina o en Berta, a mí no me toca de la misma manera que me toca cuando la cosa va conmigo. Yo estaba perdido y Jesucristo me rescató. Ese es el mejor testimonio que nosotros tenemos. Porque cuando lo decimos, no lo decimos porque lo sabemos, lo conocemos, lo decimos porque lo vivimos. Es la diferencia de cuando tú das un testimonio de alguien y das un testimonio de ti mismo. El de alguien lo conociste, lo oíste y lo repetiste, pero el tuyo lo estás viviendo tú. Solamente Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad todos los días de nuestra vida. Y cuáles son nuestras flaquezas y cuáles son las con las cuales tiene que lidiar. Porque el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Y si vas a servir al Señor, hazlo no porque nadie te lo imponga. Si Dios no es el que pone el querer como el hacer, ¿verdad?, y tú no crees eso, por eso entonces están las cosas como están. Por eso los ministerios empiezan y se acaban. Por eso hay una persona que dice, voy a servir a abrirle a los hermanos la puerta de una congregación, y a los 3 meses ya el hermano no está ahí. ¿Por qué? Porque no fue algo que Dios te llamó a hacer, ni algo que tú sentiste del Señor hacer, sino que fue alguien que te impuso eso. Que servir al Señor no sea algo que alguien te lo imponga. ¿Verdad? Que sea algo, ¿verdad?, que Dios te ha llamado a hacer. Hacemos muchas de las cosas por imposición, por agradar al ojo de la gente, por agradar al hombre, por agradar para que digan que yo estoy sirviendo en la congregación, dime que te diré, y todas esas cosas, pero no lo hacemos de corazón. Y saben que las cosas que no son de corazón son como si no fueran delante del Señor. Cada vez que nosotros hacemos algo para el Señor, y todos los hacemos, yo no me estoy exento del asunto. Muchas veces lo hacemos por compromiso, por dar testimonio, porque el hermano no, por ser un ejemplo. Pero no lo estamos haciendo de corazón. Yo lo he hecho. Y lo único que le digo al Señor es, Señor, perdóname por haberlo hecho. Porque no puedo hacer otra cosa nada más que clamar a la misericordia y al perdón de Él. Colosenses 3:23 dice,
y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El 90% de las personas que sirven en las congregaciones, y mire qué número tan alto, lo hacen para servir al hombre. O para servir a agradar al hombre. Hermano, vete a las cárceles. Si yo no tengo nada que ir a las cárceles, yo no siento eso en mi corazón, ¿por qué voy a ir a las cárceles? No, porque hay una necesidad en las cárceles, pero yo no siento, yo me paro ante un preso y me tiemblan las piernas, entonces ¿para qué voy a ir? No sé de qué, no tengo cómo hablarle. Hay personas que Dios le ha dado la gracia para hacerlo, ¿verdad? Hay personas que dicen, hermano, vete a los hospitales porque hay necesidad en los hospitales, y vas a los hospitales y en cuanto entras ahí sientes el olor y empiezas a vomitar. Porque Dios no te ha capacitado, es el hombre quien te está enviando, vete, haz esto, haz lo otro. Por eso cuando empiezan las cosas, nunca la terminan. Comienzan porque el hombre lo mandó, porque el hombre le dijo, porque el hombre tenía que hacer, porque yo tenía que cumplir, porque soy un ejemplo para la congregación, porque soy una columna de la congregación, por lo que sea. Pero el corazón está lejos de lo que tú estás haciendo. Yo estuve 15 años enseñando en una academia, en un instituto bíblico, lo hacía de corazón, me gustaba. Pero ¿saben qué? Me cansé un día y le dije, Señor, no, necesito descansar. Y descansé. Y no sentí ningún problema con el asunto. Porque no lo estuve haciendo por 15 años para agradar al hombre. Lo estuve haciendo primeramente porque sentí que era Dios que me estaba llamando a hacerlo. Y lo hice de corazón. Y llegaron días y días que tenía que estudiar y revisar exámenes y preparar la clase y decía, no tengo ganas de hacerlo. Y le pedí al Señor que me diera fuerza para que pudiera ese día hacerlo, porque llegaba cansado de mi trabajo. Y lo hacía. Pero llegó un momento en que dije, estoy cansado ya, necesito descansar. Y se lo dije al Señor, le dije, Señor, necesito descansar. Necesito llegar a un lugar y sentarme y escuchar. Estoy cansado de ir y tener que hacer. Porque te cansa, hermano. ¿Y hay algo malo en eso? No, simplemente que somos humanos. Y nos cansamos y me voy poniendo viejo. Y tengo que hacer las cosas de acuerdo a la capacidad que yo tenga y de acuerdo al llamamiento del Señor. Y ahí fui aprendiendo poco a poco esas cosas. Me involucraba en esto, me involucraba en lo otro, me involucraba en tantas cosas que al final la tenía que abandonar. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo, ¿verdad? Porque a Cristo el Señor servís. Tomar resoluciones, no hay ningún problema con el asunto. Simplemente que estés consciente de que no la vas a poder cumplir en su totalidad. Y de cumplirla, la cosa no es cumplir, la cosa es mantener las cosas. Porque la cumplimos hoy, bajamos 20 libras y el año que viene parecemos otra vez el mismo lechón que hace 4 años atrás. Y si vas a cumplir resoluciones que tengan que ver con las cosas espirituales, con las cosas que sea, tómala confiando y descansando en el Señor. Que tal vez pueda hacer que la cumpla, tal vez no, pero Señor, lo único que te pido es que me ayudes a hacerlo. No hagas voto, no hagas compromiso. Si vas de visita a una iglesia, a una congregación, ¿verdad? Y tú ves que hay ese tipo de prácticas, lo mejor es que te abstengas de eso. No hay nada malo porque te salgas y te vayas. No tengas ningún cargo de condenación, porque en medio de un servicio de dame la mano y vamos a hacerle un voto a Dios, te levantaste y te fuiste. Yo no le hago votos a Dios. Yo lo único que puedo hacer es confiar en lo que Dios ha hecho por mí y en su misericordia. No hay nada que nosotros podamos hacer, ¿verdad?, por nosotros mismos. Y yo sé que esto muchas veces suena a, como decía al principio, ¿no? Hay personas que dicen eso es una inapetencia espiritual. Pues no es ninguna inapetencia espiritual, simplemente que yo he aprendido a descansar en el Señor. Y el día que tú aprendas a descansar en el Señor,
Cada día es un día, cada hora es una hora, cada minuto es un minuto. Y lo único que podemos hacer todos en cada momento es decirle gracias, Señor, por un momento más, por un día más, por un segundo más. Descansar en ti. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.